Bienvenida. Vamos. Sí, hola. Sí, sí, hola. Ya, hola, hola. Sí, ya. Hola, buenos días. Uno, dos. Muy buenos días a todos. Hermanos, hermanas, amigos, bienvenidos a Casa de Gracia y Verdad. No sé cuántos hoy vienen por segunda vez, oficialmente. ¿Quiénes vienen por segunda vez? ¿Quiénes vinieron el domingo? Vale, bueno, hay muchos que, como yo, no vinimos, pero tuvimos el privilegio de verlo por video y realmente fue para mí maravilloso poder ver cómo Dios ha permitido y ha bendecido esta obra. Aunque hace poco yo me vinculé a poder ayudar y a poder servir en esta obra, es maravilloso ver cómo la mano de Dios ha estado allí presente. Y ver todo esto terminado causa un gozo y una profunda alegría en nuestro corazón. Damos gracias a todas las personas que han servido de alguna manera. En los días que estuvimos trabajando, vine algunas veces a colaborar. Vi a muchos hermanos que vinieron de muy buen ánimo a servir, a ayudar, a colaborar en diferentes aspectos, en la pintura, en colocar luces, la electricidad, y estamos agradecidos por esa colaboración y esa ayuda. Nada más ayer creo que estuvieron varios hermanos y hermanas colaborando. ¿Es aquí el cable? Vale, vale. Hablaré un poco fuerte para que me escuchen. Nada más ayer, varios hermanos y hermanas estuvieron aquí limpiándolo todo, organizándolo, para que hoy día podamos llegar y encontrarlo todo tan bonito, tan organizado. Hay cosas nuevas que sé que no estaban la semana pasada, creo que no estaba este bella cruz con todos los nombres del Señor, ese aviso que está allí de la ofrenda, y vemos como cada día vamos trabajando en mejorar y acondicionar el lugar para que todos estemos a gusto y para que vengamos a hacer lo que vinimos a hacer, que es a adorar al Señor, a darle toda la gloria y a darle toda la honra a nuestro gran Dios. Así que en esta mañana vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos permita despojarnos de todas las cargas que podamos traer, de todas nuestras preocupaciones, ya sean económicas, por alguna enfermedad. Pidámosle al Señor que podamos despojarnos de eso hoy y podamos adorarle en espíritu y en verdad. Así que, hermanos, los invito a que oremos juntos para abrir ese tiempo. Señor, te damos gracias por ese privilegio
y esa oportunidad que nos da de poder reunirnos como iglesia en este lugar, Señor. ¿Cuántas personas en el mundo no anhelan poder tener este tiempo hoy de reunirse y de poder alabarte y adorarte? Y hoy tú nos das a nosotros ese privilegio. Señor, ayúdanos, aquieta, Espíritu Santo, nuestra alma y permite que podamos en esta mañana adorarte, exaltarte, reconocer tu poder, tu grandeza, reconocer tu soberanía sobre nuestras vidas, bendito Dios. Ayúdanos pues, Señor, en esta mañana para que podamos entregarnos a ti, Señor, y adorarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, hermanos. Ponemos en pie para alabar a nuestro Dios.
la gloria, Jesús. A ti la gloria por siempre, Señor. Muchas gracias por el privilegio que tenemos de poder estar aquí, Dios mío, Dios mío. Porque tú pones en nuestros corazones paz, Dios mío. Gracias por la libertad, Dios mío, que tenemos en este país para reunirnos, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque lo demostraste en la cruz, Dios mío, que nos amaba, Dios mío. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque son nuevas cada mañana, Dios mío. Gracias porque podemos ver, Dios mío, tu misericordia en cada paso que demos de nuestra vida, Dios mío. Gracias porque si estamos aquí es por tu gracia, Dios mío, porque tú lo has decidido, Señor. Gracias, Señor. Gracias por poder alabarte, por poder bendecirte, por poder decirte que te amamos, Dios mío. Por poder decirte que te necesitamos, que queremos, Dios mío. Que tú des, Dios mío, que abra nuestros corazones, Dios mío. Que aumente nuestra fe, Dios mío, para creer y para saber, Dios mío, que tú estás ahí, de nuestra parte, Señor. Gracias, Señor, porque te amo, Dios mío. Gracias porque te amo, Dios mío, y porque reconozco que tengo mucha necesidad de ti, Señor. Porque te necesito, Dios mío, en cada paso, en cada palabra, en cada momento, Dios mío. Necesito que tú perdones mis pecados, Dios mío, perdones mi falta de paciencia, mi falta de amor por algunas veces, Dios mío. Que tú perdones mi vida, Dios mío. Que tú me des paciencia y amor, Dios mío, por las cosas, Dios mío. Ten piedad de mí, Dios mío. Ayúdame a hacer, Dios mío, alabarte, bendecirte, Dios mío, en cualquiera que sea nuestra circunstancia, Señor. Gracias porque mi familia está aquí, Dios mío, porque tú nos tienes bien, sanos, Dios mío, porque tú nos sustentas, Dios mío. Y en esta mañana, Dios mío, queremos honrarte a ti y glorificarte a ti, Señor. Mi alma te alaba y te bendice a ti en el nombre de Jesús. Aquí la gloria, Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, como lo cantamos, es digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra. Y hay varias maneras de adorar a nuestro Dios. Una de ellas por medio de la adoración, de la alabanza. Otra de ellas es por medio de la ofrenda. Como ya se había hablado anteriormente, no pasaremos a recoger ofrenda, sino que cada uno, como propuso en su corazón, al final puede dejar su ofrenda. Al lado izquierdo mío está el buzón, y que lo haga con gozo y con alegría, y no por obligación. Y otra manera de adorar y alabar al Señor es por medio de la lectura de su palabra. Y para ello los invito a abrir la bendita palabra de Dios en Hechos. Vamos al capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 42. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 42. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras.
Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos podemos decir, por favor, para nuestros
Varón de dolor.
toda mi enfermedad, y sufrió por mis dolores el castigo de mi paz fue todo sobre él, y herido fue por nuestras rebeliones. Dale toda la gloria a él. Recibe hoy, Cordero Santo. Recibe hoy el fruto de tu aflicción. Recibe hoy toda la gloria. Recibe toda mi adoración. Recibe hoy, Cordero Santo. Recibe hoy el fruto de tu aflicción. Recibe hoy toda la gloria. Recibe toda mi adoración. Recibe hoy, Cordero Santo. Recibe hoy el fruto de tu aflicción. Recibe hoy toda la gloria. Recibe toda mi adoración. Recibe toda mi adoración. Gracias, Cordero de Dios, porque tú quitaste nuestro pecado y nos permites hoy poder estar ante el trono celestial. Espíritu Santo de Dios, te pedimos en este momento que tú nos ayudes, que seas tú haciendo ese llamado a aquellas personas que no han nacido de nuevo, Señor. Que sea tu Santo Espíritu dando vida en esta mañana, y aquellos que ya han recibido ese llamado, que puedan ser confirmados en el Evangelio y que puedan seguir perseverando en tu reino, Señor. Damos paso a Cristian, a nuestro hermano y pastor de Casa de Gracia y Verdad, quien va a predicarnos la palabra en el día de hoy. Que el Espíritu Santo de Dios dirija sus palabras y sea el Señor abriendo nuestro corazón e iluminando nuestras mentes para que atesoremos su palabra en nuestro corazón y la pongamos por obra. Adelante, Cristian. Aquí llevamos muchas cosas colgadas y complicado. Bueno, bienvenidos a todos. Me alegra de ver a caras nuevas como Arián, la hija de Nuris. ¿Quién más? No me olvido de nadie. Bueno, Edison y la familia, Yadis y la familia, y Marisa, que el domingo anterior no ha podido estar por un pequeño accidente. La verdad que cuando estás ahí abajo, te vienen muchas cosas a la mente, pues voy a decir esto, voy a decir lo otro. Y bueno, realmente hay cosas que son muy, muy importantes. Yo quisiera recalcar una que dije la semana pasada, que decía,
Mac Dever, y viendo los que ayer nos hemos podido conectar, ayer y antes de ayer, a la conferencia ¿Por qué amo la iglesia?, creo que nos abre todavía un poco más el panorama y nos hace comprender esto, que la iglesia es el evangelio visible. Es decir, la buena noticia de Dios se refleja y se vive en la iglesia. Yo realmente cuando estaba ahí abajo estaba emocionado por esta casa de gracia y verdad, por este local, pero por lo más emocionado que estoy es por esta frase, porque realmente la iglesia somos cada uno de nosotros, y ahora como la palabra de Dios nos va a mostrar y enseñar y demostrar, la iglesia es en el contexto donde realmente vivimos esa buena noticia de Dios en nuestras vidas, como nos han enseñado en estos días en la conferencia ¿Por qué amo a la iglesia? Nos han abierto el panorama a muchas cosas y nos han mostrado qué valiosa y qué hermosa es la iglesia. Y la iglesia, como hemos dicho, no es este local, aunque está muy bonito y muy hermoso, pero no es este local, lo hermoso eres tú. Si el evangelio te ha alcanzado, ha sido renacido en tu vida, lo hermoso eres tú en esta tarde. Lo más hermoso que tenemos aquí son las personas redimidas y salvadas por Cristo, como nos enseñaban ayer, cada uno con nuestras diferencias, con nuestras perspectivas, unos en un tamaño de crecimiento, otros en otro, pero todos y cada uno de nosotros somos preciosos porque el evangelio nos ha alcanzado, porque la gracia de Dios nos ha visitado. Me gustaría recordar un poco lo que vimos la semana pasada y hablamos de que la iglesia primitiva estaban centradas en Cristo y por estar centradas en Cristo, por recibir única y exclusivamente su palabra, fueron bautizados, se añadieron a la iglesia, perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en las oraciones, tenían todas las cosas en común, compartían para las necesidades, estaban en el templo, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alababan a Dios y el Señor añadía a la iglesia. Pero vemos que lo principal fue lo que vimos la semana pasada, que la iglesia naciente nació cuando recibieron su palabra. Eso es lo fundamental. A raíz de ahí ocurrieron las demás cosas. A raíz de ahí nació una comunión. A raíz de ahí se bautizaron. A raíz de ahí empezaron a escuchar las enseñanzas y a perseverar en las enseñanzas. Se empezaron a juntar en las casas, a comer con alegría, con sencillez de corazón, alababan a Dios. Pero la raíz, lo principal fue el Señor. Que el Señor habló, que el Señor comunicó la buena noticia redentora a los hombres y las personas fueron añadidas a Cristo, al plan de Cristo. Y como hemos visto la semana pasada, vimos que los que fueron bautizados se incorporaron a la iglesia, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se incorporaron a esa iglesia visible e invisible. Vemos también y damos por hecho que la iglesia, hemos dicho la semana pasada, está constituida por personas redimidas por Cristo, no por un grupo de amigos, no por un grupo social, sino por personas que han sido redimidas de Cristo. Podemos ser afiliados a una iglesia local, pero no a la iglesia de Cristo. De ahí es la gran necesidad que tenemos de recibir su palabra y su mensaje de paz con Dios, su mensaje redentor de salvación a nuestras vidas. Si no podemos estar solamente, como hemos dicho la semana pasada, simplemente en una religión, si no hemos recibido su palabra, su mensaje. La prioridad era honrar a Cristo, la cabeza de la iglesia, preparando y capacitando a hermanos para realizar la obra del ministerio.
Y es evidente que todas las personas que aún no han sido salvadas, hemos dicho, tienen un lugar en la congregación, porque queremos que todos, cuando oigan hablar la palabra de Dios, se pongan de rodillas, se postren y adoren a Dios y digan verdaderamente, Dios está entre nosotros. Eso es lo que deseamos para todas las personas que no han sido salvadas aún. Y viendo un poco esto, ahora me quería centrar en el punto número 2, que es estar centrados en las Escrituras. Y a mí me gustaría que prestéis muchísima atención por lo que de aquí puede salir. Como nos hemos dado cuenta, tanto el domingo pasado como en este, las Escrituras queremos que sean centrales en nuestros cultos, en nuestra adoración. Como decía Pablo, mientras me voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la predicación. Vemos que hay diferentes formas. Por eso nosotros, en medio de la alabanza, en medio de nuestra adoración, en medio de nuestras acciones de gracia, en medio de nuestras peticiones, hacemos una pausa y elevamos la palabra de Dios, porque es lo que necesitamos escuchar para nuestra alma. La palabra de Dios es la que nos puede salvar, la que nos puede convencer, la que nos puede instruir, la que puede hacer todo lo que realmente necesitamos. Por eso es importante que oigamos la palabra de Dios con oídos espirituales, ¿no? Y aquí, en Hechos 2:42, después de que recibieron su palabra, este punto de perseverar en la doctrina de los apóstoles va muy unido a los que recibieron su palabra. Está hablando de lo mismo, solamente que hace una pequeña distinción en que perseveraban en esa enseñanza, es decir, perseveraban en su palabra, en lo que Cristo les había enseñado, en lo que Cristo les había dicho, ¿no? Y es lo que aquí Lucas nos explica claramente. Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El tema que vamos a tocar hoy es ese únicamente, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Como siempre he dicho, y me repito, todo el mundo, todas las iglesias, sean iglesias deficientes, sean iglesias que no tengan a Cristo como su Señor, sean iglesias, por decirlo así, de alguna secta equivocada, sean iglesias de lo que sea, todas y cada una de ellas te van a hablar y te van a decir que ellos son de la sana doctrina y que están perseverando en la doctrina de los apóstoles. Lo mismo podría ser yo en esta mañana, decirte que nosotros, que aquí estamos en la doctrina de los apóstoles, pero lo que tienes que hacer tú es verificar por medio de las Escrituras si eso es real, si eso es verdad. Solo por medio de las Escrituras vas a tener la garantía de que es una sana doctrina. No se basa todo esto en qué siento, en qué pienso yo o cuál es mi criterio, sino en lo que Dios dice. Mi criterio, mi sentimiento puede decir, no, la sana doctrina es esta, pero Dios dice y Dios habla claro y Dios no es un Dios de confusión. Así que partiendo de aquí, me gustaría que vayamos a Hechos 6:4. Os voy a dar los segundos que necesitáis para que lo busquéis. Nos vamos a dar cuenta, aquí el texto dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí vamos a ver este proceso, cómo se vive en la iglesia primitiva. Y vamos a ver cómo los líderes de la iglesia primitiva se preocupaban, tenían cautela en que esto realmente sea así. Y dice así, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El contexto donde aparece esta frase, sabemos que la iglesia estaba creciendo en número, los judíos, los griegos se estaban empezando a mezclar cuando nace la iglesia, y
Y en medio de todo esto había muchas necesidades, muchas peculiaridades como las vamos a tener nosotros hoy, como iglesia que estamos comenzando mañana y seguro que en todo el trayecto de nuestra vida la vamos a tener. Pero vemos que aquí hay algo que destacaron los apóstoles, las personas que estuvieron caminando con Jesús y que Jesús les encomendó esta labor y ellos dijeron, nosotros escogieron a personas con cualidades específicas, personas dotadas y llamadas por Dios, por el Espíritu Santo, y escogieron a personas para servir y para dedicarse a lo que realmente había que dedicarse, pero vemos aquí la importancia que no descuidaron los apóstoles. Los apóstoles dijeron, nosotros persistiremos en las oraciones y en el ministerio de la palabra. Es decir, los apóstoles se apartaron para realmente estar intercediendo a Dios por las almas y para realmente dedicarse a la palabra, a comunicar la palabra, a comprender los escritos que ellos tenían del Antiguo Testamento para comunicar al pueblo fielmente su palabra y que las personas pudieran conocer al Dios de Israel, al Salvador, no cualquier otra cosa. Entonces vemos qué importante ha sido y es y será siempre en la iglesia, no las nuevas modas, no los nuevos sentires, sino que los líderes de la iglesia y los miembros de la iglesia, cada uno en particular, se preocupe de estar en esta parte. No descuidar el ministerio de la palabra y perseverar en la oración. Los apóstoles, como habían nacido en esta iglesia, esto no lo podían descuidar. Vemos que esa es una característica, es una cualidad de la iglesia primitiva. Y aquí no queremos preocuparnos en otras cosas, sino en comunicar la palabra del Señor y en estar en las oraciones, en comunión con el Señor verdaderamente. Eso queremos que sea la prioridad de la iglesia. Esa era la prioridad de los apóstoles. Eso es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Otra cosa parecida no es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver a Jesús, al gran maestro, en Lucas 24:44. Vamos a ver lo que Jesús enseñó. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo vuelvo a leer. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Esto es lo que Jesús les recuerda a sus propios discípulos que habían caminado con Él, que habían visto muchísimas cosas. El recordatorio era este. No que recordasen tal cosa, que recordasen tal episodio, o cuando comieron en tal sitio, o cuando sanaron a tal persona, o mira cómo resucitó a la hija de la viuda esta. Jesús no, se preocupó de algo que como iglesia encargó a sus discípulos que hiciesen. Dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Jesús, después de resucitar, volvió a sus discípulos y esto es la escena que encontramos. Jesús le dice, lo que ocurrió es lo que está escrito de mí. Es decir, Jesús volvió a hablarles, volvió a comunicarles y a decirles, mira, todo lo que está escrito de mí en las Escrituras, en la ley, en los profetas, en los salmos, hablan de mí. Y dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esta es la obra del Cristo resucitado. El Cristo resucitado, cuando resucitó, no buscó hacer ninguna otra cosa. Buscó acercarse a sus discípulos y decirles, ¿os acordáis lo que os he dicho? ¿Habéis visto todo lo que dice de mí en las Escrituras que yo ya os lo he dicho? Recordar estas palabras. Y les dice, mira, y además
les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vemos qué importante es estar en las Escrituras, es perseverar en la enseñanza de las Escrituras. Qué importante recordatorio les hizo Jesús a sus discípulos. En Juan 14, en el 26, mira este detalle que creo que va a ser, para mí es, no sé qué palabra utilizar, es muy iluminador. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a ver esta afirmación claramente. El Espíritu Santo, esto es lo que hace, hermanos. El Espíritu Santo no crea desórdenes. El Espíritu Santo no hace cosas a lo loco. Dice Jesús, no lo digo yo, no lo dice Cristo, no lo dice un predicador, no lo dice nadie. Jesús dice claramente, más el Consolador, el Espíritu Santo, hablando de Él, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos, de redarguirnos, de convencernos. Y os recordará, este detalle, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo avala 100% la obra de Cristo. El Espíritu Santo lo que hace es recordarnos todas las palabras de Cristo. No viene un nuevo movimiento que se levanta hoy en el 2020 con algo nuevo. El Espíritu Santo está encargado de ser enviado por el Padre a recordar las palabras de Cristo. Entonces vemos qué importante es permanecer, perseverar en la doctrina, es perseverar en las enseñanzas de Cristo. Y vemos cómo todos conjuntamente, Cristo resucitado, Pablo, vamos a ver, los primeros discípulos en la iglesia primitiva y aún el Espíritu Santo, están trabajando para llevar esto hacia adelante en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Dice en Juan 16:12, decía Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, hablando Jesús con sus discípulos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose nuevamente al Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo nos trae una nueva revelación. Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vemos cómo el Espíritu Santo está permaneciendo permanentemente, adherido permanentemente a Cristo, a sus enseñanzas. Dice, no se enseñará cualquier cosa, sino lo que oyere hablar de nosotros, es eso lo que el Espíritu Santo os hará saber. Dice, hablará todo lo que oyere. Dice, y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo está glorificando al Padre, a Cristo, haciéndonos saber, convenciéndonos, enseñándonos, haciendo la obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo está llevando hacia adelante que perseveremos en las enseñanzas de Cristo y no busquemos cualquier otra intuición, cualquier otra cosa. La enseñanza primordial en el Nuevo Testamento, si la resumes, te vas a dar cuenta de esta obra, cómo está aquí plasmada. Cómo Jesús, después de resucitar, viene a sus discípulos y lo primero que les dice, les recuerda lo que Él les ha dicho, les recuerda cómo las Escrituras hablan de Él y les abre el entendimiento para que las comprendan.
Y vemos cómo esta prioridad, tanto en Cristo, en las enseñanzas de la Iglesia, en los primeros discípulos y en el Espíritu Santo, van a la par. Y nosotros como Iglesia, de la Iglesia invisible hablo, miembros de esa Iglesia invisible, no podemos estar sin estar adheridos a las enseñanzas de Cristo, sin estar adheridos al Evangelio. Pablo decía en 1 Corintios 11, 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así de sencillo. Hermanos, así de sencillo y de hermoso es el Evangelio. No traemos una nueva revelación. No queremos que la gente siga una nueva revelación, ni que sigan a ningún hombre. Queremos estar preocupados en el ministerio de la palabra y en las oraciones. Queremos estar preocupados que la gente reciba lo que el Señor ha dicho. Y Pablo lo describe así: porque yo recibí del Señor lo que también así os he enseñado. El apóstol Pablo solo enseñó lo que recibió del Señor. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado las gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí vemos cómo Pablo transmite claramente lo que asimismo recibió del Señor Jesús. Si vemos este texto, como alguna vez ya lo he compartido, es casi literal. Lo comparte Pablo a la iglesia de Corintios muchos años después, pero literalmente lo que Jesús dijo en el aposento alto cuando se reunió con sus discípulos. Es eso lo que Pablo aquí describe de una forma casi literal, igual a como nos lo describe en los evangelios que sucedió en el aposento alto. Entonces vemos que lo que las personas necesitan es el evangelio de Cristo, es conocer el nuevo pacto. Si aún no has saboreado esto y estás buscando algo más, este es el centro. Este es el nuevo pacto. Esto es lo que va a redimir tu vida y salvar tu vida eternamente. Esto es lo que te proporcionará una eternidad con Cristo, con Dios, y no una eternidad separado de Dios. Por eso es imperante perseverar en sus enseñanzas. Es imperante conocer este episodio, esta situación, lo que ocurrió en el aposento alto. Este mensaje, no puedes estar adherido a Cristo si no recibes su palabra, si no recibes su mensaje y permaneces en Él, no perseveras en Él. Aquí cuando habla de la palabra perseverar, da la idea de que una persona está continuamente en este mensaje. No solamente que lo ha oído y lo sabe, sino que lo vive, ¿no? Que está preservándolo de alguna forma este mensaje en su vida. Pero es curioso, yo no sé si os ha sido iluminador, pero creo que es curioso cuál es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo entre nosotros? Es recordarnos, enseñarnos las Escrituras. Si quieres estar lleno del Espíritu Santo, empápate, deja que las Escrituras inunden tu vida, abunden en ti las enseñanzas de Jesús, el Evangelio, lo que Jesús dijo que recordasen. Si quieres estar lleno del Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo obre en tu vida.
Hay en Romanos 12:2, vamos a ver cómo la enseñanza de los apóstoles estaba de alguna forma dedicada bastante a la predicación, a la enseñanza, a enseñar continuamente a las personas. No sé si lo he dicho aquí o en otro lugar, pero si tú ves a otras religiones, sean cual sea, ellos están dedicando toda su vida y todo su tiempo a poder enseñar a sus generaciones que vienen por detrás. Si no quiero pronunciar ningún nombre, pero tú piensas en todas esas personas que están caminando por la calle, unos que llevan aquí una etiqueta, otros que llevan unas faldas, unas maletas así. Ellos dedican su vida día tras día, una y otra vez, como para enseñar lo que ellos creen. Y lo hacen perfectamente y efectivamente, pero enseñan lo que ellos creen, no se dedican realmente a enseñar lo que los apóstoles enseñaron. Para nada. No hablan lo que los apóstoles enseñaron. No hablan del Cristo resucitado, del Dios hecho hombre. No hablan de eso, pero dedican igual todas sus vidas a eso y a todas sus generaciones las adoctrinan. Pero vamos a ver cómo los apóstoles y la iglesia primitiva de alguna forma sí se dedicaban a hacer ese trabajo, pero correctamente, perseverando en la enseñanza de los apóstoles. Y como digo, para perseverar hay que recibir su palabra. Si no está el primer punto, como hemos visto la semana pasada, no vas a poder perseverar. ¿Cómo vas a perseverar si no lo has recibido, si no lo tienes? No lo vas a poder preservar, ¿no? En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Esto se oye? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En primer lugar hay un imperativo claro y dice, no os conforméis a este siglo. Pero si nos damos cuenta en muchas áreas, igual en muchas familias, en muchos hogares, puede ocurrir que este siglo sí gobierna nuestras vidas. Y eso es lo primero que tenemos que poner a un lado y decir, no, este siglo, las enseñanzas de este siglo no pueden gobernar mi familia, no pueden gobernar mi hogar. Es lo que nos manda aquí Pablo. Esta era parte de la enseñanza de Pablo. Dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y mi entendimiento, para poder ser renovado, necesito la palabra de Dios. Necesito que en mi entendimiento Dios ajuste, Dios haga los ajustes necesarios, Dios hable, me enseñe, porque si no, yo por mí mismo, de mi propia cosecha, ¿qué ajustes voy a hacer? Aquí lo que Pablo está intentando transmitir es ese un poco la idea. Aunque si lo leeríamos literalmente, dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, como que si estaría en ti o en tu entendimiento la capacidad de renovarte. Pero no está apuntando hacia ahí directamente, sino que está diciendo que nosotros somos los responsables de que nuestro entendimiento sea renovado. Y yo, de la única forma que pude renovar mi entendimiento fue cuando vine a Cristo y oí a Cristo. Y dejé que Cristo gobernara mi vida. Y ahí pude pasar al segundo punto, porque cuando Cristo gobernó y habló a mi vida, pude llegar a comprobar cuál buena es la voluntad de Dios y qué agradable y qué perfecta es. Pero por eso tuve que
dejar a un lado, de que este siglo no gobierne mi vida, y por otro lado tuve que ser renovado por la palabra de Dios, mi entendimiento. Hay algo que dice en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si nos damos cuenta, el Espíritu y la palabra van totalmente unidos. Hay gente que dice que la palabra mata, porque sacan de ese versículo que la palabra mata, pero no se está refiriendo a que la palabra de Dios mata, literalmente. Pero sacan de ahí esa idea, no es que, ¿para qué vamos a leer tanto la palabra? Que la palabra mata. Ten cuidado, hermanito, no leas la Biblia, que la Biblia te va a matar. Qué incoherencia. Porque el Espíritu Santo es el que inspiró, el que escribió la palabra. Entonces aquí nos está diciendo, vemos que no se puede separar la palabra del Espíritu. Porque como lo dice en Efesios, la palabra es la espada del Espíritu. Hay cosas que igual durante muchos años o mucho tiempo nos han hecho pensar que eran así, que no leas mucha Biblia, hermanito. No, lee toda la Biblia. Escucha a Dios a través de las hojas de la Biblia. ¿Cómo va a ser bueno? ¿Cómo no va a salvar tu alma? Eso. Como dice Spurgeon, visita muchos libros, puedes leer muchos libros, todos los que quieras, y a mí me gusta leer mucho, pero quédate solo en uno, quédate en la palabra de Dios. Y aquí Pablo dice en Corintios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y vemos cómo claramente luego dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque tenemos las Escrituras, tenemos lo que Dios piensa, lo que Dios dice, y Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu. El Espíritu Santo inspiró a los hombres a escribir las Escrituras. El Espíritu Santo guió a los hombres a escribir. Por eso tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Y quién nos las reveló a nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el autor de las Escrituras y es el que nos las ha dejado a nosotros. Y ahora por su Espíritu, gracias a su Espíritu, nos enseña, nos redarguye. Si no entiendes, como dice aquí el texto claramente, pero algunos no lo pueden percibir ni entienden, te puedes aceptar esta palabra. El hombre natural no percibe. Es decir, la persona que no ha sido regenerada, una persona natural que solamente ha nacido de sus padres y de sus madres, no percibe. Si no estás comprendiendo las Escrituras, si las Escrituras no te han dado vida, igual estás en ese punto de que el hombre natural no percibe. Necesitas la obra espiritual de Cristo, de regenerarte, de resucitarte de tus pecados, de perdonar todos tus pecados. Necesitas eso. Si no puedes percibir la palabra de Dios como
como lo que es, como la mente de Cristo. Quisiera acabar con 3 versículos rápidamente. En Primera de Pedro, no hace falta que lo busquéis, así voy más rápido. En el 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí Pedro escribía a los judíos de aquel primer siglo y les hace una connotación. Dice: mira, desead esto. Iglesia, desead esto. A la iglesia naciente, dice, como a niños recién nacidos, Pedro les alerta o les dice: mira, desead. Como niños recién nacidos, desead. Y el matiz es increíble. La leche espiritual no adulterada. Esta letra pequeña en el manuscrito la han leído, porque se ve que había mucha leche en aquel momento, pero mucha leche adulterada. Entonces Pedro les aconseja: mira, desead esto, como niño recién nacido, desead la leche, como un niño desea la leche, como es algo vital y necesario para ese niño, un recién nacido, es la leche. Sin esa leche el niño va a estar llorando, pataleando y muriéndose de hambre. Es decir, lo máximo que necesita un niño recién nacido es la leche. Pero tú imagínate si a ese niño recién nacido le damos una leche adulterada. Hermanos, eso pasa en muchos lugares. Y no porque provienen de otras personas, sino porque nosotros mismos muchas veces estamos transgiversando, confundiendo, doblegando las enseñanzas de Cristo y no recibiendo la leche no adulterada de los apóstoles hacia nosotros, de Cristo hacia nosotros. Queremos acomodarla para nuestros propios beneficios, para nuestros propios placeres, para todas nuestras ideas maravillosas que tenemos. Pero eso no nos ayuda a crecer para salvación. Por eso Pedro sabía lo que aconsejaba claramente a su iglesia amada, ¿no? Y les aconsejaba: hermanos, dejemos ya y continuemos, perseveremos en la doctrina de los apóstoles. No la acojamos la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y la adaptemos a nuestro siglo. Eso es lo que nos dijo Pablo anteriormente. No, para nada, eso no os conforméis, eso desecharlo totalmente. Pero vemos qué matiz más importante que le puso Pedro. Tuvo el gran detalle de decirle la no adulterada, como cuando compras algo y miras que no tenga la fecha de caducidad, no miras que, o si tienes algún problema que no puedes lactosa, miras que sea sin lactosa o sin gluten o que sea lo que realmente necesitas. Esto es lo mismo. Necesitamos las enseñanzas de Jesús de primera mano en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos las enseñanzas de Cristo de primera mano a nosotros. No es que me ha dicho esto o he escuchado la predicación de tal, que hay muchas predicaciones muy buenas, pero necesitamos las enseñanzas de Cristo, tú y yo, y necesitamos perseverar en ellas. Dice en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate, que lo he mencionado antes, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es lo que, con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, es lo que creo que cada uno de los hermanos que estamos aquí queremos ocuparnos en esto. Queremos ocuparnos simplemente, no en muchas cosas. Queremos no descuidar el ministerio de la palabra, la comunión, la oración con Cristo. Queremos no descuidar eso, queremos no descuidar la exhortación. Exhortaros, hermanos, a que permanezcáis en Cristo,
en que bebáis la leche no adulterada. Os insto a que bebáis la leche no adulterada en vuestras casas, no aquí en un sermón. En vuestros hogares, en vuestras vidas. Si tú esto no lo haces, es que igual, como hemos dicho antes, eres un hombre natural y necesitas ya a Cristo. Ya hoy necesitas a Cristo, que te salve, que te regenere, que te dé vida. Y necesitamos seguir las enseñanzas, es decir, si yo o cualquier otra persona no enseña las enseñanzas de Cristo, tú tienes que venir y decirnos, esto no es de Cristo. No, si me amas, me lo tendrás que decir. Si no me amas, me dejarás. Pero si me amas, me dirás, Cristian, esto es de Cristo. Y nos sentaremos y verificaremos si es o no de Cristo. En 2 de Timoteo 4:1 dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Este era el mandato de Pablo a su hijo Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios. Es decir, en nuestra cultura diríamos, te lo pido por el amor de Dios. Te diría alguna que otra abuela, te lo pido por el amor de Dios. Aquí Pablo le está diciendo lo mismo a su hijo amado. Dice, te encarezco, te lo pido, no te lo ruego, te lo encarezco. Es un encargo con ruego, son las dos cosas mezcladas. Esto es lo que voy a hacer. Timoteo, presta atención lo que te voy a pedir encarecidamente. Espera que lo encuentre. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos. Aquí ya Timoteo tendría que estar temblando ya. Cuando ya le puso así, mira, que juzgará a los vivos y a los muertos delante de Dios y de Jesucristo en su manifestación y en su reino. Bueno, yo creo que Timoteo estaría diciendo, lo dejamos para otro momento. Pero mira cómo lo resumió Pablo. Que prediques la palabra. Y eso es el mandato a los Timoteos, ese es el mandato a las iglesias, a los cristianos. Ninguno de nosotros tenemos carta de libertad para predicar otra cosa que no sea su palabra. Yo no tengo carta de libertad para poner aquí a expresar mis sentires, mis sueños, mis revelaciones, mis 10.000 cosas que podría levantarme. Y para nada de eso. El mandamiento es este: predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y, volvemos al principio del tema, y doctrina y enseñanza. Esto es lo que Pablo le pidió encarecidamente delante de Dios, del Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación gloriosa. Que hagas esto. Hermanos, iglesia, debemos dedicarnos a la predicación de la palabra. No el pastor, no los líderes, todos, cada un hijo de Dios que ha sido salvado y regenerado, tiene que predicar la palabra. Pero para predicarla hay que vivirla, hay que beberla, hay que tenerla en el corazón. Y este es el último versículo en Colosenses 3:16. Esto es otro gran consejo que Pablo le daba a la iglesia de Colosas, y le dice, la palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia en vosotros. La palabra, esto, si yo os pudiera dar un consejo en esta mañana, os diría lo mismo, que la palabra de Cristo, ninguna otra palabra se puede comparar, igualar, ninguna otra idea contiene el Evangelio, nada puede salvarte, solo Cristo. Entonces, creo que es imperante que la palabra de Cristo
more en abundancia. La palabra de Cristo no mora en abundancia solo en una predicación. La palabra de Cristo es cuando tú vas a ella, en tu casa, en tu hogar, cuando salgas de aquí pensando y meditando cuánto está morando la palabra de Cristo en mi vida. Nada, nunca. ¿Qué sé de la palabra de Cristo? ¿Qué he recibido? ¿Cuáles son las enseñanzas del Maestro? Aquí, este es el consejo de Pablo, y mi consejo para la iglesia hoy es que la palabra de Cristo, solo la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, haciendo lo que ella solo es capaz de hacer, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Contiene sabiduría, es útil para el uno con los otros la palabra de Cristo, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Para esto es necesaria la palabra de Cristo, para que unos a otros nos exhortemos, nos enseñemos, nos animemos a conducirnos en amor, en buenas obras, a perseverar en Cristo y a cantar con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, con cánticos. ¿Quién produce esto en nosotros? Si no es la palabra de Cristo. Yo no me levanto inspirado por la mañana por mí mismo. Es más, si no hubiese sido por la palabra de Cristo que vino a mí un día, jamás yo me pudiese levantar un día y cantar cánticos, salmos, himnos espirituales. No existe, no hay posibilidad de ello. Solo porque Cristo un día vino y habló a nuestras vidas y nos salvó y nos perdonó, pudimos, y hoy podemos y debemos seguir pudiendo y perseverando en esto. Por eso el consejo es claro, que la palabra de Cristo abunde. Y un pequeño matiz, según Oseas 4:6, la iglesia que descuida la predicación fiel de la palabra mantiene a los miembros de la iglesia como adormecidos. Es decir, que la gente no compruebe en sus casas, que crean todo lo que decimos. Cuando no hay una predicación fiel de la palabra de Dios, porque todas las religiones, no nos olvidemos, usan la Biblia. Pero Pablo también le encarga a Timoteo, usa bien la palabra de verdad, es decir, se puede utilizar mal. Por eso yo te animo a ti que tú compruebes en tu casa si estamos utilizando bien la palabra para tu edificación, para tu beneficio, para tu crecimiento, para que, como dice aquí, para enseñarnos, para que haya sabiduría entre nosotros, para que podamos tener vida espiritual, cánticos espirituales, acciones de gracias a Dios. Para eso predicamos a Cristo. Para eso predicamos, para poder estar bien nutridos. Pero según Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Imagínate qué importante, te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vemos qué terrible es que la palabra de Dios no abunde en los miembros de la iglesia. Qué terrible es. En qué situación trágica quedó el pueblo de Israel en aquel momento. Dice Dios, mira, como te has olvidado de mi ley, dice, yo me olvidé de tus hijos. Como has desechado, dice, el conocimiento, yo te quitaré el sacerdocio, lo que significaba en aquel tiempo el sacerdocio, ¿no? Un lugar donde podían tener cercanía con Dios. Dice, yo te quitaré esto, ya no podéis estar ni en paz con Dios, ni cerca de Dios, es decir, el pacto se establece, se te quita el sacerdocio, ya no hay forma de acercarte. No, por eso es importante
nutrirnos, que la palabra de Cristo more en abundancia. Me repito y ojalá que me repita siempre con esta frase, que la palabra de Cristo more. Y en este último versículo dice, que la espada del Espíritu es la palabra. Tú quieres ser una persona espiritual, y como se suele usar mucho, guerra espiritual o frases así, muy que se pueden ver por ahí, usa la palabra. Sencillamente, usa la palabra. Bien usada. Esa es la espada que te defenderá. Esa es el arma que Dios nos ha dado. Queremos utilizar, defendernos, queremos vencer nuestras situaciones. Usa la palabra. Aquí te la he dejado. La espada del Espíritu es la palabra. Úsala. Defiéndete con ella. Lucha con la palabra de Dios en tu vida. Como hemos visto, creo que la fuente de la verdad de Dios no es el yo pienso, el yo digo, el yo creo, o el me han dicho, o tengo este sentir o tengo el otro. La fuente de la verdad es qué Dios dice, qué está en su palabra. Y como dice en el Salmo 1, dice que el árbol bien plantado, que todas las cosas le saldrán bien, es el árbol, es la persona, dice, que medita en la ley de Jehová de día y de noche, que tiene sus delicias en la ley de Jehová. Dice, ese será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es imprescindible, hermanos, como cristianos, que permanezcamos. Y como iglesia invisible, que perseveremos, que permanezcamos en las enseñanzas de Cristo. Y como iglesia de Casa de Gracia y Verdad, también es necesario, pero es secundario. Lo más importante es tu vida personal, individual. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por imprimir la mente de Cristo, imprimir el plan redentor, salvador, por imprimir lo que necesitamos, qué es lo que a ti te agrada, lo que no te agrada, por dónde quieres que andemos. Gracias, Espíritu Santo, por dejarnos en todas las hojas de la Biblia la mente de Cristo, Señor. Muchas gracias, Cristo, por tus palabras, por tus enseñanzas, por revelarnos el plan salvador, redentor, de reconciliación con el Dios eterno, Señor. Gracias por mostrarnos, como decía Pablo, el nuevo pacto en tu sangre, Señor, que nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha regenerado, nos ha dado nueva vida, Señor. Ayúdanos, Cristo, como decía el salmista en el Salmo 1, Señor, a tener en tu palabra nuestras delicias, a encontrar en ti el consuelo, la vida, como decía. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Ayúdanos, Señor, a percibir tus palabras, a beber de esa leche espiritual y a perseverar en ella, Señor. Ayúdanos a seguir pasando ese legado que ha tenido la iglesia primitiva como hijos tuyos que somos. Ayúdanos a poder seguir pasándola a otras generaciones. Lo que hemos oído de Cristo, eso mismo os enseñamos. Ayúdanos a ser fiel en ese proceso, Señor, en ese trayecto, Señor, a no añadir ni quitar nada, como dices en Apocalipsis, que no podemos ni añadir ni quitar nada a este libro, Señor. Ayúdanos, Cristo, danos tu gracia, danos con qué, Señor, para exponer tu palabra y para que tu palabra abunde entre nosotros, abunde entre los hermanos, abunde en la iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra haga tu obra, Señor. Si hemos llegado hoy hasta aquí con este
con este proyecto de casa, de gracia y de verdad, ha sido por tu palabra, Señor. Podemos decir que tu palabra lo ha hecho todo en nuestras vidas. Fue la que nos ha animado, instruido a hacer la gran comisión, Señor. Y a transmitir las enseñanzas del Maestro para ser discípulos del Maestro, de Jesús. Gracias te damos por todo. Te pedimos que tú nos guardes en esta semana, Señor, y que bendigas a cada una de las familias aquí representadas y aquellas que no han podido estar, Señor, que tu palabra more en abundancia en sus vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.